Muy buenas tardes a todos. Espero estén muy bien desde donde nos escuchen. Entiendo hay diferentes latitudes en donde hemos enviado invitaciones y recibido solicitudes de la invitación. Es un gusto tenerlos con nosotros. Hemos hecho un trabajo muy puntual, muy específico a tratar de abarcar en esta hora lo más que se pueda de manera muy específica, muy puntual de lo que vemos de los requisitos en el mercado chino para los productos cárnicos con ractopamina, la evaluación técnica, la evaluación y la evolución de lo que hemos venido haciendo para el no uso de ractopamina o el reemplazo de esta y todas las implicaciones a nivel industrial que también hay que tener en consideración. Una vez más, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gonzalo Ochoa, para algunos que no me conocen. Yo soy el director comercial de la parte pecuaria del Grupo Nutec. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Alberto Casarín, que es el presidente del Consejo de Administración del Grupo Nutec. Mi tocayo, Gonzalo Villar, el doctor Gonzalo Villar, que es el subdirector científico. Mi ingeniero Cristóbal Jacqueline, que es el director industrial del grupo. Aparte de saludarlos, pues básicamente un mensaje que en el mercado se ha sentido esa presión, un año bien atípico, especial, en el sentido de los precios, la demanda, las características de consumo diferentes a lo que conocíamos de una industria que había sido estable y muy positiva, recuperando información de los productores directivos de varias empresas en México, Centro y Sudamérica. Me atrevo a decir que viene un cierre de año interesante que nos debe de poner en perspectivas de precios a la alza y un 2021 que no tiene por qué, a menos de que las sorpresas como la de este año sucedan, pero esperemos que no, que sea también muy alentador y optimistas estamos en el análisis del futuro del mercado del negocio del cerdo, ¿no? De lo que terminará este 2020 y de lo que va a ser en el 2021. Sin más, pues les agradezco su participación. Bienvenidos a este webinar y adelante, por favor, doctor. Muy bien, gracias Gonzalo. Pues vamos buenos días a todos. Alberto Casarín, presidente del Consejo y fundador del Grupo Nutec. Yo voy a tratar de darle una entrada a los temas principales que va a tratar tanto Gonzalo como Christoph respecto a las alternativas o las necesidades que tenemos nosotros para poder exportar a China. Sabemos que la exportación para nosotros hoy día es una válvula de escape para tener animales en México con menos presión hacia el centro del país. Sacar animales implica un gran esfuerzo de todos los productores que están enfocados hacia ese mercado y hace que en un momento dado, pues, como decías, siga siendo una válvula de escape, ¿no? Entonces, vamos al tema rápidamente y vemos un poco los antecedentes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver una película de hace 2 años, más o menos, ¿no? Sabemos que en China la producción importante se da en el centro, en la parte centro-sur, en el este, en el noroeste del país, ¿sí? Es donde la producción de cerdos es la más fuerte, ¿no? Nosotros vemos y nos ubicamos en el mundo en cuanto al consumo per cápita de carne de cerdo, pues Hong Kong es un gran jugador, 67 kilos per cápita, la Unión Europea tiene 43 kilos, pero tenemos algunos países como Alemania que llega también cerca de los 60 kilos, los españoles también son grandes consumidores de carne de cerdo, China con 36 kilos, con su gran población que tiene, pues es el que más demanda carne de cerdo a nivel mundial, ¿no? También los coreanos son fuertes consumidores, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil podría tener también un gran jugador del consumo per cápita en México. En el caso especial de México, recuerden que decimos 19 kilos, y este es el 19 kilos, es el consumo en donde estamos considerando la producción nacional y la importación. Y se hace un balance con lo que se exporta, nos quedan más o menos, o nos quedaban, ¿sí? Vamos a hablar más claro, hasta antes de la crisis, un consumo de 19 kilos. Este consumo se logró a partir de una gran entusiasmo de los productores para consumir carne de cerdo, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando empezamos hace algunos años Nutec, el consumo andaba alrededor de los 12 o 13 kilos per cápita, ya ha venido subiendo y hasta alcanzar los 19 kilos. Eso era antes de la pandemia. Yo creo que este consumo
tanto a nivel mundial como en México especialmente, y dadas las condiciones económicas, va a disminuir. ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a discutir un poquito más adelante, ¿no? Yo considero que este consumo debe bajar alrededor de un 15 o un 20%. ¿Qué pasó? ¿Quién es el jugador aquí importante? Pues es el famoso virus de la peste porcina africana, que empezó allí en China y tiene tres presentaciones importantes, ¿no? La forma aguda, que es cuando llegó, y ese sí arrasó con todo, ¿no? Una mortalidad de 100%, rápidamente, los animales en un cuadro hemorrágico, los que se acordaron de la fiebre porcina clásica, pues es muy parecida, enrojecimiento de las orejas, la cola, los animales lloran, es dramático, ¿no? La presentación de este tipo de enfermedad. Esa es la forma aguda, que generalmente cuando pega de primera vez, esa es la que se ve. Luego viene una subaguda, un virus también muy virulento, ¿sí? Con síntomas tal vez menos intensos, con falta de ganas de comer, hemorragias, todo esto, y la mortalidad anda entre el 90 y el 100%. Es muy parecida realmente a la forma bien aguda. Y luego la crónica, que es asintomático, es un índice de síntomas de abatimiento, mortalidad baja, posiblemente es como la llevan los jabalíes en Europa, ¿no? Este es el famoso virus de la peste porcina africana. Y cuando pegó en China, que este es en el agosto de 2018, sí, que es el primer reporte, pues se ve cómo llega ahí cerca la misma muralla, no les ayudó mucho a contener nada, ¿no? Y fue rápidamente creciendo este virus, ¿sí? Para antes de un año, ¿sí? Al 22 de abril ya estaba prácticamente en toda China. En 9 meses se extendió a todo el país, una rapidez impresionante. ¿Qué ha pasado, no? Después de este tiempo, pues en el 2019 ya China había dicho que su producción de cerdos había disminuido arriba del 30%, ¿sí? Es lo que decía el gobierno chino. Sin embargo, hay otros autores, como pues, organizaciones como Rabobank, como Jinlong y otro tipo de instituciones, hablan de un 50% prácticamente de reducción del inventario chino. Al 9 de octubre de 2019, el ritmo de la propagación se ha ido un poco más lento, ¿no? Se ha venido tomando control, las granjas de traspatio han ido ya prácticamente desapareciendo, y se habla que para este fin de año, pues ya se habrá perdido el 55% de la producción china. Esto es a finales del 2019. ¿Sí? Entonces, desde entonces la producción ha venido disminuyendo un poco más lentamente, ¿sí? Durante la primera mitad del 2019 y en el 2020 se espera todavía una disminución importante porque ya el número de cerdas que existe en el país pues ha disminuido de una manera importante. Entonces, inclusive para el 2020 se plantea una disminución todavía de más del 10 al 15%. ¿Quién gana con esto? ¿Sí? Ellos han perdido prácticamente 20 millones de toneladas, ¿sí? Y como decía el amigo del Genesis, dice, a ver si el mundo tiene la comida suficiente para alimentar a China. ¿Sí? Era un dicho, esto lo dijo el año pasado, ¿sí? Con una disminución de 140 millones de cerdos, que es prácticamente el 20% de la población mundial. Entonces, ¿quién puede empezar a jugar en esto? Bueno, pues fundamentalmente la Unión Europea, los grandes productores, ¿no? Ahí los podemos ver en esa tabla, que es la Unión Europea, que es un productor, el segundo productor más importante, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Vietnam, pero ya Vietnam ya no tanto, porque ya también les pegó, ¿sí? De una manera importante, ya también su hato se ha reducido casi de más del 30%, ¿sí? Canadá es un jugador importante en la exportación, México, Filipinas tampoco, ya nos pegó ahí en Filipinas, ya hay como 40% menos de cerdo, entonces tampoco ya juega un papel en el mercado mundial, ¿no? Pero este número de animales que se han perdido, pues implica que las importaciones de China han aumentado de una manera dramática, ¿no? En el 2019 casi 60% de las necesidades de los chinos se importaron, ¿no? Sin embargo, para poder exportar a China, pues hay un requisito muy importante que es no ractopamina en los animales. ¿Qué pasa con
con la ractopamina. ¿Por qué no la quieren, no? Dice, vamos a ver qué pasa con la ractopamina primero en el animal, ¿no? Lo sabemos perfectamente bien. A mí en lo particular me ha tocado ver, porque hemos hecho algunas investigaciones desde que empezamos a usar ractopamina, hicimos varias pruebas para ver cuáles eran las dosis adecuadas y vemos dramáticamente cómo a medida que se aumenta el nivel de ractopamina en los animales, ellos pues no lo aguantan, ¿no? O sea, pues los puedes, me recuerdo que los llevamos a pesar de sacar del corral a la báscula y los animales prácticamente se morían, ¿no? ¿Sí? No aguantan ese ejercicio, no aguantan un coraje, no aguantan pelearse con el de junto, ¿no? Cuando la dosis es muy alta. Sin embargo, las dosis adecuadas pues funcionan muy bien. Y eso es lo que pasa en los animales. En los humanos existe muy poca información realmente. Hay un estudio en el 2012 en donde participaron muy pocas gentes, de hecho, ¿sí? Y de 6 cuates que les dieron una dosis, vamos a decir, de ractopamina, solo uno de ellos se sintió mal y abandonó el experimento, ¿no? La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ¿sí? Menciona que causa una frecuencia cardíaca elevada y sensaciones de palpitaciones aceleradas en el corazón de los humanos. Una cosa similar a lo que le pasa a los cerdos, ¿no? Cuando se le dan dosis altas, ¿no? Luego en China se presentó un informe, ¿sí? En 1998 entre 1998 y 2010, en el que se declara que 1.700 personas fueron afectadas por haber comido carne de cerdo, y aparentemente es la razón por lo que los chinos dicen no vamos a usar ractopamina. Esa es la situación realmente de la ractopamina. Ahora, en el mundo, sí, hay países que no permiten su uso. Obviamente China, la Unión Europea desde 1989, Rusia también se montó en esto, ¿sí? Y Taiwán. Y esos podríamos decir que sea la primera opción para exportar a China, ¿no? La Unión Europea es toda una realidad, es el gran ganador en este problema, ¿sí? Rusia no, porque poco tiene para exportar, casi todo es de autoconsumo, ¿no? Sin embargo, por ahí he leído algunas noticias que se quieren crecer más en la porcicultura de Rusia para poder exportar a China, ¿no? Países que sí permiten su uso, pues de los que pueden tener volumen para exportación, Estados Unidos, obviamente, México también, ¿sí? Filipinas ya no tanto, porque ya les pegó la fiebre porcina, ya sus números de animales han bajado, de hecho van a tener que recurrir a un mayor número de importaciones de carne de cerdo. Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Australia y Brasil, entre otros. Estos, bueno, si se hacen libres de ractopamina o si tienen hatos o regiones o sistemas libres de ractopamina, pues también podrán exportar. Los principales exportadores hoy día, como decíamos, es la Unión Europea, con Alemania y España liderando a la Unión Europea. El Canadá también, que desde hace tiempo ya metió un programa importante para no tener ractopamina. Brasil, algunos sistemas importantes de la producción brasileña están dedicados a producir sin ractopamina, y también Estados Unidos. En España, por ejemplo, pues ha aumentado de una manera importante la exportación de carne de cerdo a China, ¿no? Realmente el precio, inclusive dentro de España, pues ha mejorado muchísimo, porque como decíamos, ha sido una válvula de escape para los españoles la exportación a China, y sus precios han estado como nunca. Estos son algunos datos en España. Dice el problema que vive el mercado asiático ha hecho que las provisiones se indican que la ansiedad de importar porcino irá en aumento en los próximos años, y la situación no se normalizará hasta después de 5 años, ¿no? Ellos prevén que seguirán siendo un gran jugador, un gran exportador hacia China, y yo creo que se augura que en los próximos 5 años tendrá un mercado muy interesante con sus precios en España, ¿no? Estados Unidos, bueno, por el volumen, exportan casi el 30% de su producción, han venido creciendo todos los años últimamente, y muy enfocados a que ahora que sean los proveedores de los chinos. El problema son sus negociaciones, ¿no? El problema que tiene China y Estados Unidos respecto a su comercio, pues ha dificultado esto, y ha habido ya mucho cerdo en Estados Unidos. Sin embargo, vale la pena mencionar que desde hace tiempo ya varios sistemas, en este caso Smithfield y JBS,
son sistemas que ya están libres de ractopamina, se han venido preparando desde hace tiempo y prácticamente el 60% de la producción americana está libre de ractopamina. En Canadá, otro jugador importante, desde el 2013 también, ya dejaron de usar la ractopamina en la producción en varias regiones, en varias empresas fuertes de exportación, y se ha hecho, de hecho, un programa de certificación libre de ractopamina. Sin embargo, recuerden ustedes también, creo que el año pasado, pues se tuvieron un problema con algunas trazas de ractopamina y se dejó los chinos, fue el año pasado, en junio, dijeron nada de cerdo, no una compañía, nada de cerdo del Canadá, ¿no? Esto se juntó un poco ahí con un problema político que traían entre los canadienses y los chinos, pero pues este fue el pretexto y la exportación a China lastimó bastante la economía de los productores canadienses, ¿no? Aquí algunos comentarios del Consejo de Cerdo canadiense que decían que tenían planeado exportar cerdo por $1 billón y sin embargo pues no alcanzaron apenas casi 500,000 millones de dólares. Olimel, la principal empresa exportadora de carne de cerdo, estimaron que en el 2020 los envíos van a experimentar un crecimiento de 60%, llegando a las 200,000 toneladas, principalmente gracias a que se levantó la suspensión del país asiático, ¿sí? Entonces, hoy día Canadá, pues es su válvula de escape también para los precios allá, está la exportación hacia China. En México, ¿qué nos está pasando, no? Este es un cuadro muy reciente de Miguel Ángel Anaya, ¿sí? Es una empresa que hace estudios de mercado, la verdad, muy bueno, se lo recomiendo. Y ahí está claramente que la producción en nuestro país ha venido subiendo, ¿sí? De enero a julio de este año contra el del año pasado, casi 3.8%, ¿sí? Creo que el país sigue, de alguna manera, ha venido en los últimos años creciendo de una manera importante, yo diría, ¿sí? Inclusive superior al crecimiento del consumo, ¿no? La exportación ha crecido bastante, ¿no? Vemos una exportación de 54% más y principalmente dado por algunas exportaciones de algunas empresas que han podido realizarlo hacia China. La importación este año, comparado con el año pasado, ha venido disminuyendo un poco, 5.8%. Aquí vale la pena hacer la mención que esta importación pues, está dado principalmente por la devaluación, obviamente, que hemos tenido, que sale más caro, ¿sí? También por lo lento que está la frontera en todos los trámites de importación y exportación también, ¿sí? Hay bastante lentitud en todos estos trámites de importación y que, bueno, de alguna manera el consumo ha venido bajando, ¿sí? Hay una tendencia definitivamente a que el consumo baje. No podemos esperar otra cosa. Si el país va a tener una disminución de casi el 12%, 10-12% de su Producto Interno Bruto, pues hay muchos desempleados, el país está atorado. Es lógico que tengamos una disminución en el consumo. Yo lo calculo que tiene que estar entre 15%. Nos va a llevar esos 19 kilos, tal vez a 15 kilos per cápita. Aquí lo importante es que hagamos un análisis, ¿no? O sea, ¿de dónde van a salir esos 3 kilos que van a disminuir? De la importación, que sería lo lógico, ¿sí? De que importamos menos, y si aguantamos nosotros la presión gringa, ¿sí? Pues ese sería lo lógico, ¿no? Sin embargo, si no aguantamos la presión americana para que nos manden cerdo barato, porque está muy barato en Estados Unidos, pues la única recurso para que nosotros tengamos un balance y un precio adecuado en el país es la exportación. Tendríamos que subir la exportación. Hay algunas empresas empacadoras, gastos, ahí creo que se menciona alrededor de casi 14, que están en el proceso de certificación a China. Y eso pues nos ayudaría muchísimo, como ya decía, para sacar cerdo del mercado y sirve como válvula de escape y regular el precio en México. De otra forma, si no aguantamos la presión americana de mandarnos cerdos baratos, sí podemos ver un año 2021 con problemas en el precio, ¿no? Entonces, aquí la importancia de la exportación
de México hacia China u otros países, ¿no? En conclusión, voy a decir que pues, el mercado de los chinos, que disminuyó entre el 30 y 50%, abre una oportunidad importante para los próximos 5 años, ¿sí? México es un país que puede ser, que ha demostrado ser competitivo en algunos tipos de productos para la exportación, y no veo por qué no para China sea un jugador el día de mañana que también lo pueda, que sea importante, ¿no? Otros países han demostrado cómo sus salidas, como España, de carne, pues ha permitido que su precio doméstico sea muy bueno, y eso es lo que nos tiene esperanzados en México, a que esta exportación sea importante, siempre y cuando también podamos poner también un freno a la presión americana de la entrada de cerdo americano, ¿no? Y es importante si podemos exportar. Sin embargo, pues aquí si queremos mandar a China, pues está clarísimo que tenemos que ser libres de ractopamina. Y para esto, pues sirve esto de introducción para que mi compañero Gonzalo Villar nos pueda hablar de qué es lo que pasa con la ractopamina a nivel de campo. No me queda otra más que agradecerle su atención, y Gonzalo, adelante. Muchas gracias, doctor. Y bien, ya viendo los antecedentes que el doctor Alberto nos ha hecho favor de mencionar, podemos entender que, aunque es una gran oportunidad el poder tener la oportunidad de mandar a China, y esto surge justamente porque en un año perdieron el 40% de su hato, y eso implica 20 millones de toneladas, que es casi lo que produce la Unión Europea en carne, o 1.5 veces lo que produce Estados Unidos. Es algo dramático lo que le sucedió a los chinos, y abre la posibilidad a que países, ellos necesitan la carne, y aunque no están importando los 20 millones, están importando 1.73 millones 2019 y quizás 3.4 en el 2020. Bueno, esto es una cantidad mucho más grande. 1.73 es casi lo que produce México, ¿no? O el doble de esto, ¿no? En el 2020. Entonces, nos pone a pensar, y sobre todo a los porcicultores, si ese mercado es alcanzable y cómo puede serlo. Y para eso tenemos que evaluar cuáles son los beneficios que nos ha traído la ractopamina, que desde mi punto particular de vista ha sido uno de los aditivos más importantes en la industria, que han modificado la industria porcina. Entonces, pasemos a ver la siguiente lámina y empecemos con el tema. Primero definamos qué es el clorhidrato de ractopamina. Es un beta-adrenérgico, como todo el mundo sabe, es del grupo de las catecolaminas, y lo que hace esto es que en el organismo del cerdo es que incrementa los flujos sanguíneos en las fibras musculares, se hipertrofian las fibras musculares, entonces se genera más músculo de esta manera, ¿no? Y también tiene un efecto sobre la síntesis de ácidos grasos, que la disminuye. Entonces actúa en los dos sentidos. Es una carne mucho más magra porque se genera más músculo y se disminuye grasa. Esto hace pensar que la relación que se ha tenido desde las empresas, o la empresa que desarrolló el producto comercial de ractopamina al mercado, pues es una relación ganar-ganar. ¿Por qué? Le está generando un mayor producción de carne magra a los productores, y si ustedes ven cómo funciona, pensemos que es un cerdo en crecimiento, y que esta es su curva normal de crecimiento. Cuando uno incluye la ractopamina en la dieta, inmediatamente el patrón de ganancia cambia. Dentro de la primera semana de uso cambia, en los primeros días de uso cambia. De estar creciendo 900 gramos, se proyecta hasta 1.100 gramos por día. O sea, es un crecimiento de 200 gramos más por día. Ese efecto, conforme transcurre el tiempo, va perdiendo hasta llegar a un nivel de que a las 6 semanas ya incluir ractopamina o seguir en una dieta sin ractopamina es lo mismo. Pero todo este espacio que se ve de diferencia es la ganancia extra que se obtuvo por haberla incluido. Y no importando si uno la incluye a los 72 kilos, o a los 78, a los 84, a los 90, 96, o como ustedes lo van viendo, siempre el patrón es el mismo.
En esta relación ganar-ganar, donde el porcicultor gana, donde la empresa que la desarrolló gana, donde el consumidor gana, porque en países como los nuestros que requieren carne y se genera más carne a través de este tipo de aditivos son bienvenidos, bueno, es que podemos dimensionar y saber en un periodo de tiempo qué beneficio nos trae el uso de la ractopamina. Vamos a tomar las tablas brasileñas para aves y cerdos, por supuesto en el capítulo de cerdos, como referencia para saber dónde está el efecto de la ractopamina en un periodo de tiempo. Aquí van a ver los días en uso, lo prueban a 21 y 28, y diferentes dosis de nivel de ractopamina, desde no usarla hasta meter 5, 10 o dosis de hasta 15 y 20 partes por millón. Vamos a tomar el ejemplo de 10, que es una dosis muy usada o muy requerida por los porcicultores, que han encontrado grandes beneficios en ello. Veamos, el primer factor que se afecta es la ganancia de peso. La ganancia de peso se ve modificada en comparación de no usar ractopamina en 120 gramos aproximadamente por día. Si la usamos 28 días, estamos hablando de alrededor de 3 kilos más de peso en el mismo periodo. Y con otro beneficio, que el animal necesita menos alimento para hacer ese peso. Entonces, requiere de 60 gramos menos de alimento por día, lo que en 28 días representaría como 1,5 kilos menos de alimento y nos da 3 kilos más de peso. Por lo tanto, la conversión alimenticia se ve sumamente favorecida en los dos sentidos, más peso y menos alimento. Para lograr esto no solo se requiere incluir la ractopamina, sino todos los elementos que nos hagan que le favorezcan que ese músculo se hipertrofie. Y para eso requerimos más aminoácidos. Aquí mencionan 4.6 gramos, 4.3 gramos más extras por día. ¿Cuánto representa esto? Alrededor de 20% más aminoácidos que lo que requiere una dieta que no incluye la ractopamina. Por lo tanto, en resumen, el uso de ractopamina hace que se gane más peso en el animal en un mismo periodo de tiempo, que disminuye el consumo, pero requieres utilizar más aminoácidos y esto implica por fuerzas que te cueste más el kilo de alimento. Para poder llevar esto a términos económicos, tenemos que analizar y comparar qué sucede con lo que hacemos en México y cómo se compararía en relación a exportar lo que producimos en México hacia China, por ejemplo. Bien, Jim Long hace este estudio en donde compara a qué precio se vendía un puerco en pie, el kilo de un puerco en pie en China, cuando inició el brote, que era a 13.25 yuanes por kilogramo, lo que es 85 centavos la libra, y cómo en el transcurso de un año esto se incrementó casi al doble, pagando 23.49 yuanes por kilogramo o 1.52 dólares por libra. Esto es como vender en México a 75 pesos mexicanos por kilogramo en pie. Si esto lo llevamos ya a costos de producción, también Jim Long nos menciona que un cerdo de 115 kilos tiene un costo de producción de 1,200 yuanes. Esto equivaldría a 170 dólares o 3,845 pesos mexicanos. Si esto lo comparamos con el costo de producción en ese momento, agosto del 19, a 115 kilogramos, estábamos alrededor de 3,094 pesos o 965 yuanes. Quiere decir que teníamos un 20% de menos de costo de producción que lo que estaban logrando allá, en este comparativo. Sin embargo, el precio de venta también nos menciona Jim Long, que está a 2,700 yuanes, tomando este precio de 23.49, un puerco de 115 kilos. Esto equivale a vender un puerco de 115 kilos a 8,652 pesos. En México, en ese momento, por un puerco de ese peso, se vendía a 3,295 pesos. Estos son 146 dólares o 1,028 yuanes. Un 38% del precio al que se logra vender en China ese mismo puerco. Si hacemos la resta del precio de venta menos el costo de producción, obtenemos la utilidad. La utilidad, en el caso de un puerco vendido en China, es de 4,807 pesos o 212 dólares o 1,500 yuanes. Si comparamos en México, es un 25 veces menos. Solo es el 4% de esa utilidad, 200 pesos o 63 yuanes, 8.89 dólares de utilidad por puerco. Al observar esto, pues uno ve que hay una gran oportunidad de 25 veces hacer el negocio si vendo el mismo puerco en China que si lo vendo en México. Pero vamos a ver qué implicaciones tiene el quitar la ractopamina.
porque ya vimos que también trae beneficios en lo que es la parte de productiva. Pensemos en el ejercicio de 28 días. El hacer una dieta con más aminoácidos e incluir la ractopamina en la dieta encarece la dieta. A una dieta que normalmente costaría 5.85 pesos, la incrementa más o menos a 6.30, lo que equivale a 45 centavos aproximadamente. Pensemos en un 6-7%. Consideremos los kilogramos consumidos. Como mencionamos, el meter ractopamina, el incluir ractopamina en la dieta, eficientiza no solo la ganancia de peso, sino que se requiere menos alimento, alrededor de 1,5 kilos menos, que es no usarla. Para usarla en este periodo requeriría 75 kilos de alimento en comparación de 77 de no usar ractopamina. Al multiplicar los dos factores, lo que gasto en alimento por lo que cuesta, obtengo cuánto voy a invertir por concepto de alimentación en esa engorda del puerco. Aquí voy a invertir 476 pesos en el caso de la ractopamina, mientras que no usarla solo invierto 452. Voy a hacer una inversión de 24 pesos menos por puerco. Si los animales empezaron del mismo peso, 90 kilos, ya vimos que en un periodo de 28 días, por la curva esta que ya mencionamos de mayor crecimiento, nos da 3 kilos más de peso. Esto es, usar ractopamina me genera en este periodo de 28 días 28.4 kilos, mientras que no usarla genera 25.2. La conversión alimenticia es comparar estos 75 kilos contra los kilos que ganó de peso. 75 entre 28, obtendríamos una conversión al usar ractopamina de 2.66, mientras que no usarla, el puerco requiere de 3.07 kilos de alimento para hacer 1 kilo de peso. Entonces tiene una conversión de 0.4 más. El costo de kilo producido no es más que multiplicar lo que cuesta el alimento por la conversión alimenticia y lo dividimos entre lo que sería el costo que implica el alimento dentro de tu costo de producción. Aquí hicimos el ejercicio con 70%. Pudiera ser 65, pudiera ser 75, pudiera ser 80, dependiendo de lo que la eficiencia de producción de tu granja y los costos que tú tienes. Pero si tú tienes un costo de 6.30 por 2.66 y lo dividimos entre el 0.7, vas a obtener que tu costo de producción es de 23.94 por cada kilo de cerdo producido en esta etapa. Si eso lo multiplicamos por los 28.40, tú tienes un costo de producción de esa etapa del cerdo de 680 pesos. Siguiendo el mismo camino, por el de sin ractopamina, podemos ver dos cosas. Una, tu costo de kilo producido va a ser más costoso, porque tienes una conversión muy alta, a pesar de que tu costo de alimento es bajo. Entonces tienes un costo de kilo producido alto. Pero tu costo de producción de esa etapa es más bajo, porque produjiste menos kilos. Entonces, en realidad, tú tienes un costo de producción de ese periodo inferior. Esto solo nos sirve como una referencia para poder comparar en realidad qué pasa, porque yo no solo voy a vender el periodo de uso de la ractopamina, voy a vender puercos engordados o producidos desde que se gesta la cerda hasta que vendo el puerco. Entonces, estos mismos 118 kilos de ractopamina, estamos siguiendo comparando México, nada más, 118 kilos, que son estos, y 115 kilos de no usar la ractopamina. Cuando ya hago el periodo completo, incluyendo lo que comieron las cerdas, en realidad ya este diferencial en conversión alimenticia ya no es tan benéfico para el uso de ractopamina. Sigue siendo inferior, pero nada más en 0.1, no en 0.4. Eso quiere decir que requiere 2.9 kilos de alimento para producir 1 kilo de cerdo a venta, mientras que este requiere 3 kilos de alimento para producir 1. Esto es incluyendo el alimento de las cerdas, lo que comieron sus madres, gestantes, lactantes y reemplazos y todos. El precio ponderado de kilo de alimento cuando hicimos el ejercicio fue de 6.65 pesos con ractopamina y 6.55 sin ractopamina. Este es igual a un alimento ponderado, incluyendo todo lo que comieron todas las etapas productivas del cerdo. Ya no es este diferencial tan grande que también veíamos aquí, de 6.30 contra 5.85. Por lo tanto, el costo de kilo producido no es más que multiplicar una vez más el 2.90 por el 6.65 entre el 0.7 y obtendríamos 27.55 con ractopamina y 28.02 sin usarla. Quiere decir que cada kilo que produzca por no haber usado ractopamina me va a encarecer cerca de 50 centavos.
de pesos mexicanos el kilo producido de cerdo. Si yo hago la multiplicación de estos kilos producidos por los kilos generados, obtengo cuánto gasté por cerdo engordado. Aquí voy a gastar 3,262 pesos y aquí 3,228 de no usar la ractopamina. Pero esto solo es la mitad de la historia, porque nos falta ver a cómo vendemos y los kilos que vendemos. Entonces, si vendiéramos a 29 pesos cada kilo de cerdo, multiplicado por los kilos generados, en este caso 118, y en el caso de no usar ractopamina 115, el ingreso por vender un cerdo con ractopamina, con el uso de la ractopamina, sería de 3,434, y no usarla ingresarían casi 100 pesos menos, porque estoy generando menos kilos. Cuando hago esta resta de la venta menos el costo de producción, obtengo qué utilidad tuve por vender cada puerco. Con ractopamina obtengo 172 pesos, sin usarla 112. Esto quiere decir que obtengo 60 pesos menos por puerco a la venta si yo dejo de usar ractopamina y sigo vendiendo en México. Pero el ejercicio se trata de comparar qué sucedería si yo logro exportar este puerco sin ractopamina al mercado chino. Estimando un arancel del 8%, otros gastos logísticos, comisionistas, intermediarios y lo que ustedes gusten de este costo de producción, si incrementamos un 35%, ese 35% representaría 1,130 pesos, que sumados a los 3,228 que están de este lado, me daría mi costo total ya puesto el puerco en China. Si el precio de venta, como dijimos, es récord y es de 75 pesos, ese puerco puesto en China, entonces el ingreso sería de 8,640. Restando estos dos gastos, la utilidad es de 4,282. Haciendo este ejercicio, entonces, puedo ver que si obtengo normalmente 172 pesos y tengo la posibilidad de ganar 4,282 por puerco, bueno, sentándose a reflexionar, el porcicultor tendría que ver que puede hacer 25 veces más negocio si logra producir sin ractopamina y lograr exportar a China. Pero si produce sin ractopamina y no logra exportarlo, entonces va a perder 30% de la utilidad que he generado. Sí se puede exportar, por supuesto. Hay gente en México que ya está exportando. Pero han tenido que seguir todos y cada uno de los pasos en la cadena de producción, en esos eslabones de producción, para evitar una posible contaminación con ractopamina. ¿Por qué? Porque existen este tipo de kits. Es un kit de lisa, simple. Como este de esta empresa hay muchos. Y estos detectan en carne a 100 nanogramos por kilogramo. 100 nanogramos por kilogramo es hablar de 100 partes por trillón. 100 partes por trillón son 100 por 10 a la 12. Estamos hablando de millones de millones. Encontrar a 100 en millones de millones. Esto equivale, pues el comparativo sería encontrar a una persona entre todas las personas del mundo, que somos 7,500 millones. Esa capacidad solo su señora la tiene. De ahí en fuera nadie. Bueno, el ELISA sí lo hace. Encontrar a una persona en todas las personas del mundo o encontrar las 100 partículas en millones de partículas. Eso es lo detectable en la carne. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos trabajando en Grupo Nutec, no para buscar al sustituto de la ractopamina, porque no estamos buscando una molécula que tenga esos efectos metabólicos y esos efectos de la ractopamina. Estamos buscando con alternativas naturales que sean aceptadas por el mercado chino, que sea de uso posible, sin que por ello la carne sea castigada, decomisada o no se permita su venta, buscar alternativas y soluciones. Este es un estudio que acabamos de concluir, se acabó hace 15 días, 20 días, y podemos observar ya los resultados. Son 4 tratamientos en uno. En este tratamiento se empezó a dar dieta común sin el uso de la ractopamina, fases alimenticias, en donde desde las 99 días hasta el peso final, 162 días de venta, se usó la misma dieta. Una dieta que nosotros le llamamos desarrollo, y se continuó. En esta utilizamos por los últimos 28 días ractopamina. O sea, venía comiendo la misma dieta con la que comían estos de al lado,
pero los últimos 28 se les dio ractopamina a 10 partes por millón. El diferencial en peso ustedes lo pueden ver, 128 contra 123. Estas dos son alternativas que diseñamos, tanto en grupos en México como en grupos en Francia que estamos trabajando en soluciones. Pudimos comparar los dos tratamientos en la granja experimental de 3IA que tenemos en Querétaro. Bien, pudimos observar que en cuanto a ganancia de peso, encontramos un resultado cercano ya a lo que era el de la ractopamina y un poco diferente al no uso de la ractopamina en este primer tratamiento. En cuanto a la conversión alimenticia, encontramos que sí mejorábamos el no usar ractopamina y la segunda alternativa ya se acercó mucho. De hecho, ya sin diferencias estadísticas, ninguna de nuestras dos opciones en comparación de usar ractopamina. Todavía no alcanzamos el valor numérico, pero ya estadísticamente ya no encontramos esas diferencias en estos tres. Y sí hubo una gran diferencia en estos dos grupos en comparación de no usarla. ¿Qué pasaba con la calidad de esa carne? Nos fijamos por mediante medio del equipo de PigLog, medimos lo que fue el espesor de grasa dorsal en 2 puntos y la cantidad de músculo que se generaba en la chuleta. Y con estos valores, mediante una ecuación del mismo PigLog, estimamos la magrez. Sí pudimos ver que cuando se usa ractopamina, el valor era muy inferior a no usarla en cuanto a grasa. Nuestra segunda opción quedó en un punto intermedio, más cercano al de la ractopamina, y nuestra primera opción, aunque quedó abajo del de sin ractopamina numéricamente, no, ya tuvo sí diferencias contra usar ractopamina. Este ya no fue diferente estadísticamente. O sea, fue una buena opción. En profundidad del músculo de la chuleta, lo mismo. Esta opción, grupo número 2 de Nutec, logró un resultado muy parecido al de la ractopamina, y esta opción no fue una mala opción. De hecho, estadísticamente fue igual. La que se quedó abajo en generar músculo fue el no usar ractopamina ni ninguna de las alternativas. En cuanto a magrez, podemos ver que 58.57% de magrez para ractopamina y similar a la opción número 2 de Grupo Nutec, diferente estadísticamente a no usar ractopamina. Con esto lo que les queremos decir es, no tenemos todavía la solución para el uso de la ractopamina. Estamos trabajando en ello y queremos encontrar estas alternativas que nos hagan no perder toda la productividad que nos daba ractopamina, pero sin perder también, sin tener un aditivo que el mercado chino en particular no está aceptando. ¿Qué conclusiones podemos tener? La ractopamina es un aditivo alimenticio que causa un mayor costo en la tonelada manufacturada de alimento. La ractopamina en la mayoría de los casos le genera una mayor utilidad al porcicultor en comparación de no usarla. El lograr exportar carne de cerdo a China es un negocio con grandes posibilidades y muy lucrativo por el porcicultor mexicano. El quitar la ractopamina y no lograr exportar a China le puede quitar el 30% de la utilidad que iba a obtener el cerdo vendido en México. Grupo Nutec está investigando para ofrecer alternativas que puedan sustituir el uso de la ractopamina y que sean aceptadas en China. Nosotros estamos confiados en que México puede, que está bien hecho lo que hacemos y que ustedes como porcicultores mexicanos lo van a conseguir. A continuación, Christophe les va a platicar, nuestro director industrial, acerca de los procesos industriales y lo que se tiene que hacer para lograr lo siguiente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Pues soy Christophe Aguilín, el director industrial de Grupo Nutec. Vamos a empezar con la parte, vamos a decir, industrial de la problemática de la ractopamina. Entonces vamos a hablar hoy de los procedimientos y protocolos para ver cómo podemos producir alimentos libres de ractopamina. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de la palabra libres, hay que entender que siempre hay un tema analítico en la ecuación. Por eso siempre digo que cuando hablamos de libre es no detectable con los límites de detección que hoy existen en el mercado. ¿Okay? De lo que habló Gonzalo, de las partes por trillón en carne, hace unos años todavía no había este nivel de exactitud. Hoy estamos a este nivel y mañana tal vez todavía a niveles todavía más finos, ¿no? Entonces, es algo evolutivo en el cual tenemos que cuidar y estar atento
a las evoluciones del mercado, obviamente. Básicamente, pues vamos a compartir información sobre, primero, el tema del contexto y los retos que implica la fabricación de alimentos sin ractopamina en nuestras plantas de México y de América Latina. Luego, ver cómo podemos diagnosticar de manera un poco más aterrizada el tema y trabajar sobre ello. Para terminar, sobre las recomendaciones y los factores claves de éxito. Si hablamos del contexto general de las plantas en México tenemos una diversidad bastante grande de plantas de alimentos en cuanto a su edad, a sus diseños, ¿no? Una parte de las plantas en México pues tienen diseños anteriores al año 2000, plantas más antiguas con diseños y diagramas más de aquella época. Por otro lado, existen plantas recientes con diseños que pues, permiten, entre comillas, controlar, dominar más el tema de la contaminación cruzada. Del punto de vista industrial, sí es posible producir alimento libre de ractopamina. Sin embargo, vamos a ver en las próximas láminas que hay que seguir un protocolo muy preciso. ¿Cuál es este protocolo? Hoy en día, en México no hay un sistema de certificación, tal cual lo comentó el doctor Casarín en la primera parte de este webinar, como hay en Estados Unidos o Canadá. ¿Okay? No es un sistema tipo certificación. Lo que existe en México es un protocolo emitido por la SADER y Senacica. ¿Okay? Su objetivo es asegurar que las plantas produzcan alimentos libres de ractopamina. ¿Okay? Aquí puse el título del documento de referencia. ¿Okay? Hablamos de un protocolo y la otra palabra importante en este título es la palabra elegibilidad. ¿Okay? Entonces, el proceso se llama elegibilidad, no es una certificación o un sello, una validación, una acreditación, no, es una elegibilidad, ¿no? ¿Ok? Obviamente este protocolo es válido para cualquier tipo de beta agonista, obviamente en el tema que nos interesa hoy y que interesa pues toda la industria, hablamos de la ractopamina. El protocolo pues tiene toda una lista de requisitos. Si tratamos de resumirlo de manera pues muy sencilla, para una planta X, para ubicar su camino hacia la elegibilidad, hay que trabajar sobre dos ejes. El eje vertical, que nos dice si la planta está registrada con uso de ractopamina en sus registros, y en el eje horizontal, la planta certificada por BPM o no. ¿Okay? Y entonces de aquí generamos 4 tipo de modalidad, ¿ok? La A, la B, la C y la D. Y aquí pues presentamos la matriz, ¿ok? Las BPMs son las buenas prácticas de manufactura aquí en México. Igual es una certificación que se trabaja obviamente con la SADER y con Senacica. Las plantas certificadas por las BPMs tienen un proceso administrativo más sencillo o menos complicado. ¿Por qué? Porque como ya recibieron una visita por parte de una unidad verificadora para las BPMs, no van a volver a recibir una otra visita de unidad verificadora obligatoria para el tema de la ractopamina. ¿Okay? Las que no tienen la certificación sí van a tener que recibir a fuerza una visita de una unidad verificadora. En cualquier de las 4 modalidades, la DGSA y la DIE, que es la Dirección General de Salud Animal y la Dirección de Importaciones y Exportaciones, están a cargo de otorgar la elegibilidad. ¿Okay? Son las entidades que permiten a las plantas ser elegidas, vamos a decir, en este proceso. ¿Okay? Sin embargo, en cualquier momento, el protocolo deja claro que la Senacica puede proceder a visitas, entre comillas, sorpresa,
cualquier sea la modalidad, para hacer un control así repentino y asegurar que el protocolo está funcionando. Hay un tema también muy importante que es la renovación o la conservación de esta legibilidad. Las plantas que tienen la certificación de buenas prácticas de manufactura, que son las modalidades A y B, conservan su elegibilidad mientras mantienen su certificación de BPMs. ¿Okay? Las plantas que no cuentan con las BPMs pueden obtener una elegibilidad, pero tiene una vigencia de 12 meses solamente. O sea, cada 12 meses tendrán que rehacer todo el proceso administrativo con SADER Senacica. Eso es un resumen muy breve del protocolo. Obviamente, si alguien está interesado por recibir el protocolo, que repito es público, obviamente puede dejar su correo y su solicitud después del webinar y se lo enviamos con todo gusto. Ahora que tenemos el contexto y el alcance del trabajo que hacer, ¿cuál es la realidad en las plantas? Una planta hoy que usa ractopamina la puede incorporar en general de 4 maneras diferentes. Se prediluye con un excipiente tipo grano molido, pasta de soya y luego se incorpora en la mezcladora. Se pesa con la preparación de micros o con lo que llamamos un taller de micros en general. Se puede colocar directo en la mezcladora o mediante una premezcla comercial del mercado. Sin entrar en detalles, en esta lámina y en la que sigue, pongo en rojo todas las etapas en donde hay un riesgo de contaminación. ¿Ok? Si lo vemos de manera global, realmente el 90 hasta el 100% de la planta, una vez que ponemos ractopamina, tiene un riesgo de contaminación. ¿Ok? O sea, una planta que usa normalmente ractopamina, hay que considerar que se tiene que limpiar toda la planta. ¿Ok? Obviamente tenemos situaciones muy diversas en las plantas de alimentos, ¿no? Balanceados. Desde la izquierda al centro o a la derecha, obviamente rápidamente vamos a ver que hay plantas donde va a ser más fácil eliminar la ractopamina o las trazas de ractopamina en su proceso y otras donde el trabajo va a estar más arduo, ¿no? La primera meta cuando hablamos de obtener un alimento libre de ractopamina es obtener precisamente alimentos libres de ractopamina. ¿Ok? Primero tenemos que analizar las rutas críticas del uso de ractopamina, trabajar en el ejemplo, por ejemplo, en el diagrama que presenté antes, aplicarlo a su planta y ver dónde tenemos que trabajar en la planta. Lo más probable es que sea un trabajo global en toda la planta. ¿Ok? Cuidado también, hablamos de residuos intencionales o no. Entonces, hay que tener también mucho cuidado en los ingresos de materia prima en la planta. ¿Ok? Hay materias primas que en teoría no tienen ractopamina que en un momento dado puedan tener trazas. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo es la manteca. Las plantas que usan manteca, pues como es grasa de cerdo, en cierto punto, pues puede en su momento tener trazas. Es un ejemplo, hay otros. Entonces, mucho cuidado también con los ingredientes que entran en la planta, además del proceso. Segundo, hay que encontrar un laboratorio apto para análisis al ppb, ¿ok? O más, al futuro, veremos. Analizar posibilidades de contaminación por otras materias primas, lo que les dije al inicio. Diseñar un plan de limpieza muy profundo y detallado. ¿Ok? Ejecutarlo. Eso sí es un trabajo muy fuerte y luego voy a hablar del factor humano. Tomar muestras de fabricación que siguen la limpieza, obviamente. En el protocolo de elegibilidad está mencionado claramente que la empresa tiene que tomar 3 lotes seguidos de sus fabricaciones una vez que está limpia, analizarlas y tenerlo en su expediente para demostrar que su planta está libre de ractopamina al momento de la visita de la unidad verificadora. Y pues hay 2 alternativas. O logramos tener un alimento libre al límite de detección o
Si todavía hay trazas, hay que volver a rehacer el proceso hasta obtener un alimento con lactopamina no detectable. Y la segunda meta, después de obtener alimento, pues es conservarlo. Aquí hay que hacer un trabajo profundo, más preventivo, ¿ok? Tipo HACCP. Luego implementarlo y hacerlo vivir, asegurar su eficacia también. Candadear con los proveedores todos los insumos que tienen un riesgo potencial, ¿ok? Y tener un plan de capacitación muy adecuado, idóneo para este tema de la lactopamina, ¿ok? Y, por supuesto, documentar, registrar y tener toda la información a mano para cualquier visita sorpresa de la SADER, en este caso, para evitar cualquier problema o romper la cadena de elegibilidad. ¿Ok? Como recomendación principal, puse como palabra para mí clave es la paciencia. ¿Ok? Aunque todos queremos tenerlo rápidamente, este mercado, hay que considerar que requerimos un cierto tiempo. Este tiempo depende de varios factores: la edad, la complejidad de la planta, obviamente el nivel de compromiso de toda la empresa, a cualquier nivel, desde el top management, los dueños, los directores, el middle management y los operativos, obviamente. Y también un punto clave es el tema del estudio de riesgos que llamamos el HACCP, de hacerlo a conciencia y de manera muy profesional. Por experiencia, consideramos que un mínimo son 6 meses y puede extenderse hasta 12 meses, en casos extremos hasta un poco más, ¿no? Pero ahí les damos un renglón, un rango de tiempo realista. ¿Ok? El factor humano es un factor clave de éxito, porque aquí, como bien lo mencionó Gonzalo Villar, hablamos de trazas muy finas, ¿no? Entonces, debemos asegurar que todos los colaboradores conocen el tema, que todos vean que vamos todos en el mismo camino. Okay. Yo lo hago bien, pero también veo que mis vecinos de al lado lo hacen bien también. ¿Puedo hacerlo? O sea, la empresa me da las herramientas físicas, de organización, de capacitación para, pues, lograr el objetivo. Y también el tema de la conciencia es que todos en la empresa estamos conscientes de una recontaminación en lactopamina y del impacto económico y en imagen de la empresa. Entonces, son 4 pilares en el factor humano muy importantes. Otro factor clave es el tema analítico. Gonzalo también lo comentó. En cuanto a músculo, hígado, orina, hoy tenemos niveles de detección al PPT, partes por trillón, ¿ok? Que sean en el método de referencia, que son HPLC, ¿ok? O también con kits de prueba rápido, que son los kits ELISA, ¿ok? Hoy en alimentos, los kits no tienen este nivel de precisión y por lo general van al ppb, ¿ok? Van a ver en el mercado tal vez unos kits que proponen en alimentos hasta PPT, ¿eh? Mucho cuidado porque a estos niveles de trazas muy finas hay una gran posibilidad de tener artefacto o falsos positivos. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Por qué no tenemos una precisión tan fuerte en alimento? Básicamente es algo muy común en nuestro ramo de los alimentos balanceados. Estamos con matrices complejas de granos, de pasta de soya, de aminoácidos, de salvado, de muchas cosas. Y las matrices en las cuales hacemos análisis, pues no, a veces complican mucho la fase de extracción y de sensibilidad. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con este tema analítico. Cualquier duda, pregunta al respecto, igual se pueden comunicar conmigo o con Lucía Robles, nuestra responsable del laboratorio, con todo gusto. Considerar, por ende, como factor clave de éxito que la planta es un eslabón, pero no es toda la cadena. Obviamente, tenemos la logística de materia prima, la recepción, el almacenaje y la distribución de alimento terminado en granja. La misma logística de alimento, no solamente los camiones, también la planeación
la limpieza de los silos en granja, etcétera, etcétera. Y por ende, obviamente, el rastro y o, en su caso, la empacadora. En conclusión, pues garantizar una planta libre de ractopamina es un proceso largo y bastante difícil, pero sí, es posible. Eso es la buena noticia. Se requiere un compromiso total a nivel de la empresa para poder lograr esta meta muy retadora. No se puede garantizar una planta libre de ractopamina sin un buen control analítico. Insisto que es un tema muy importante a considerar. Y también ahí, muchas veces hay clientes que me dicen, no, pues ¿por qué tener las BPMs en mi planta? Yo tengo una planta que trabaja bien, tenemos buenas prácticas internas y todo bien. ¿Por qué certificarnos? Ahí está uno de los beneficios. Cuando una planta tiene la certificación de BPMs, su proceso con Sader Seneca para el tema de ractopamina es más sencillo. Pues muchas gracias por su atención. Dejo la palabra a Gonzalo Ochoa para cerrar esta parte de pláticas y pasar a las preguntas. Muchas gracias a todos por su participación. Muy interesante el tema y de mucho trabajo que nos deja pendientes con la cantidad de intercambio que ha habido también en las preguntas alrededor de la charla. Voy a tratar de sintetizar en bloques de preguntas, alrededor de 20 preguntas tenemos entre las 200 y tantas personas que estuvimos atentos. Otra vez, gracias por su participación. Me iré en el orden un poco como iban saliendo en cómo fueron participando. Evidentemente, las primeras preguntas irían hacia lo que expuso el doctor Casarín. Y bueno, una de las primeras preguntas es, se hablaba sobre, bueno, esta condición de baja de consumo por el tema económico y preguntaban de otro país, en los países que no son exportadores, ¿cómo creen que sea la situación de sus mercados derivado de esta sobreoferta? Yo puedo inferir que esta pregunta es de Guatemala o de Centroamérica, hablando de que esta sobreoferta de carne de cerdo, ¿qué tanto puede afectar a la oferta de carne de cerdo que va a llegar a su país y la repercusión en su mercado? ¿Cómo valoramos la exportación que hace Costa Rica y Panamá a China? ¿Y qué esperar del mercado de Sudamérica en este contexto de la exportación de carne a China, en el balance que pueda haber, ¿no?, general del mercado? Bueno, yo creo que todos hablamos de México, pero definitivamente esto podría aplicar a cualquier país de Centro y Sudamérica. Ya hemos visto casos exitosos en Costa Rica de exportación a China, y yo creo que encontrando el camino, pues va a poderse seguir haciendo, ¿no? Y va a actuar, insisto un poquito en el término de válvula de escape, va a seguir actuando como un moderador de la oferta que haya dentro del país. Hay países que dependen menos de la importación de cerdo o de carne de Estados Unidos, principalmente. México, por ejemplo, depende del 35, casi 40% de carne importada. Entonces, tiene un peso muy importante dentro de las condiciones del precio en el mercado doméstico, ¿no? Si la importación es menor, como en algunos países de Centro o Sudamérica, de carne importada, pues el peso específico es menor y va a impactar menos en la influencia del peso doméstico. Algunos países como Colombia o como Chile, pues lo han demostrado en el caso de Chile, que es un gran exportador, ¿no? En este caso a Japón y a algunos otros países. Yo no veo por qué el mercado de China sea también importante y poder ser un jugador también en la exportación a China, ¿no? O sea, China tiene un gran déficit de carne hoy día, y cualquiera que cumple con las condiciones y que pueda ser competitivo puede exportar, ¿no? ¿Puedo comentar algo, tocayo? Adelante. Bien, ayer asistí a un webinar que trató de perspectivas del mercado porcino latinoamericano, y justamente
Charlie Lutke de Brasil, que hace todo este tipo de evaluaciones en su país, comentaba que el 30% de la carne de Brasil hoy día ya se manda a China, siendo Brasil un gran productor de carne de cerdo, ¿no? Entonces, eso es la actualización que dieron. Y, por supuesto, Chile, que, bueno, no produce esos volúmenes, pero es un país exportador natural. Otros países, como Perú, Colombia, decían que eso mismo ha logrado que su mercado local, ellos si no exportan, por lo menos su mercado local demanda ahora la carne que generan ellos mismos. Entonces, Perú que era importador de carne, hoy día está consumiendo la carne que producen ellos. Y Colombia ha trabajado mucho en incrementar mucho el consumo per cápita a partir de la crisis que mencionaba el doctor por la pandemia, ¿no? Entonces han estado trabajando mucho en eso. Una pregunta alrededor del vínculo, el hecho de tener un vínculo con China en el tema de la exportación, si consideran que hay algún riesgo para la aparición de PPA en América. Yo pienso que el riesgo de la PPA lo tenemos latente todos, ¿no? Cualquier país tiene ese riesgo, ¿no? Obviamente, mientras más comercio se tenga con China, que sea, sobre todo, cosas que vengan o productos que vengan de China, pues el riesgo aumentará, ¿no? Mientras más vuelos haya de China a algún país, pues también aumentará su riesgo. Mientras más flujo de productos chinos a los países, pues el riesgo aumenta, ¿no? Sí. Si el vector no será el cerdo, será los pasajeros, ¿no? Pues sí. Si fuera el caso. Porque los pasajeros luego traen comida de cerdo, ¿no? Sí. O no saben que traen ahí el bicho. No es por vender un producto o porque le vendamos carne a los chinos que nos vaya a dar la enfermedad, o sea, más comercio de cualquier índole pues hace que haya más intercambio entre personas que puedan traer productos que traigan una contaminación con el virus de la peste porcina, ¿no? En complemento rápidamente, Gonzalo, en el este de Europa efectivamente pues sigue creciendo la incidencia de PPA. Aquí pues sí, las buenas prácticas de bioseguridad más que nunca son súper importantes, ¿no? Si el picolinato de cromo está permitido para el mercado chino y si nosotros recomendamos su uso, si el cromo orgánico lo hemos considerado y si tenemos conocimiento de su uso. Sí, el picolinato de cromo, el cromo orgánico en general, no solo el picolinato, han mostrado que es una de las alternativas que tienen un funcionamiento. Como decimos, son alternativas, no son sustitutos de la ractopamina. Y el mercado chino lo acepta, pues es cromo, o sea, no hay ningún problema con ello. Y es una de las alternativas, por supuesto, que nosotros, no como alternativa única, sino siempre buscando una integración de varias soluciones, consideramos, ¿no? Para las investigaciones que estamos realizando. En el contexto costo de la tonelada tratada, ¿cuál es el impacto contra una sin ractopamina y contra una de 10 partes de ractopamina si tenemos como una generalidad? No hemos llegado al detalle del análisis del costo propiamente dicho, porque estamos buscando la solución. En grosso modo, siempre que hacemos una investigación vemos que sea competitiva en el mercado. Está dentro de un rango competitivo para una alternativa a la ractopamina, aun cuando no tenemos una solución final de esto todavía, ¿no? Estamos trabajando y yo creo que el próximo año tendremos muy buenas noticias en este sentido. Sí, que parte de lo que decíamos, primer trimestre ya tener como contextos de ya evaluaciones más en volúmenes más grandes y sí, el tema costo pues siempre estará congruente contra lo que ya costaba de por sí la inclusión de ractopamina, traduciendo un poco ahí o enfatizando tu comentario, Toca. ¿Existe algún efecto secundario en el cerdo por uso de ractopamina? Y si es que si hubiera una contaminación por ractopamina, ¿cuál sería el riesgo al cerdo y de qué dosis estaríamos hablando? No, la ractopamina hacia cierto tipo de genéticas o de líneas
le causa un problema como el que mencionaba el doctor, ¿no? Un estrés y un choque al momento de cargar el puerco para la venta, por ejemplo. Si es demasiado estresante el momento del embarque, más la presencia de ractopamina, eso conduce que el puerco se puede infartar y cae muerto, ¿no? Entonces, pues la consecuencia es que estás perdiendo un puerco que ya lo engordaste 115 kilos para perderlo en el embarque, ¿no? Entonces, ese era el riesgo que se veía. Las líneas genéticas han cambiado de cuando inició la ractopamina, había varios casos de en particular la línea Pietrain, que tenía muchos problemas cuando se combinaba con ractopamina, pero ha ido cambiando también las casas genéticas en este sentido, han mejorado y ya los casos son menores. Y esto era cuando se usaban más de 10 partes por millón, de 10 partes para arriba, ¿no? Normalmente con 5 partes por millón no tenemos ningún conflicto. La imagen del diagrama de contaminación de racto, que lo pidieron varias veces, como diciendo, a ver, nada más para tomarle, yo creo que para poder saber en dónde está. En el tema industrial, englobando las preguntas, una de ellas es, si quiero exportar a China, debo asegurarme que mi proveedor de premezcla no use ractopamina o que tenga una línea limpia. A la par, que está englobada o yo le estoy integrando, es qué tiempo ahora en mi planta de alimentos debo de pasar para que mi línea esté limpia de trazas de ractopamina o cómo hacer ese plan de limpieza. Eso sería como abarcando el contexto de las trazas, tanto en el proveedor de la premezcla como en el proceso industrial. La primera pregunta, obviamente la premezcla hace parte de los insumos que hay que monitorear, ¿ok? Y obviamente pedir a su proveedor un certificado, obviamente, liberatorio, ¿ok? Eso pues hace parte del plan de protección de la planta de alimentos para asegurar que no se vuelva a contaminar, ¿no? La otra parte de la pregunta, que es la planta de alimentos, aquí tenemos, bueno, yo puse un ejemplo de diagrama, ¿no? De diagrama funcional. Todos sabemos que cada planta tiene su propio diagrama, no hay dos diagramas igualitos. Aquí, pues, la metodología es ir desde la entrada hasta el fin de la planta y ir limpiando pues, a detalle. Cepillo de diente, tal vez no, pero no, sí hay que ir a limpiar todo. Digo, cuando hablo de todo es, por ejemplo, manutención. Lo más complicado son las máquinas que no están hechas para limpiarse. Elevador, sin fin. Un sinfín, hay que limpiar todo a la artesa, todo. Entonces, pues sí, eso va a requerir tiempo y sudor. Y ahí recomendamos, obviamente, de limpiar el interior de estas máquinas, más por aspiración, bueno, quitar lo grueso a mano, obviamente, y luego limpiar por aspiración, no por sopletar, porque al sopletar, pues se va a volver a recontaminar por todos lados, ¿no? Lo digo porque hemos visto casos que sí, la gente pues de buena fe se pone a barrer y con una escoba a limpiar y eso no funciona. Entonces, hay ciertas precauciones que tomar y toda una secuencia de limpieza, ¿no? Entonces, ahí pues igual lo más indicado es contactar a nuestro equipo de asesoría a la planta a través de René Abarca para ayudarles a armar precisamente este plan de limpieza. Si en UTEC tenemos disponible la técnica para la detección de ractopamina o si hay alguna página para revisar qué laboratorios cuentan con análisis de ractopamina aprobados. Ok. En cuanto al laboratorio Euronutec, hoy en día el método de referencia, que sea HPLC con masa, tenemos estos equipos, ¿no? Pero dedicados a otros tipos de análisis. Entonces no podemos en un mismo equipo hacer 10.000 análisis de todo, ¿no? Es complicado.
precisamente estamos en esta reflexión de ver cómo vamos a invertir, a ajustar nuestros procesos de laboratorio para poder tenerlo. Yo hablo del método de referencia. En prueba ELISA sí ya tenemos kits del mercado. Hay unos que hemos evaluado, otros que están pendiente por validación. En el mercado hay fácil 8 o 10 marcas diferentes de kits. No sé si hay bastante trabajo que hacer para validarlos, ¿no? En México no hay una lista. Si buscan en páginas de gobierno, no van a encontrar, bueno, de lo que sabemos al día de hoy, una lista de laboratorios certificados. En Estados Unidos sí hay una lista, ¿ok? Pero son laboratorios, pues, de Estados Unidos. Por último, bueno, por ahí compartió Antonio Consuelo que él podría ser ellos y como gestoría para el tema de la elegibilidad. Por ahí dejó su correo entre el chat y las preguntas que había. Y pues no me queda más que agradecerles a todos su participación. Esperemos tener pronto noticias de nuevo con los webinars que estamos convocando con frecuencia, desde la parte producción cerdos, desde la parte industrial, desde la parte aves. Entonces, seguiremos en comunicación, seguiremos conectados y gracias por su participación. Que todos tengan una muy buena tarde. Hasta luego.